El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto en el cartel de presentación, venía puesto el judo. El judo como deporte, el judo como implicación social y lo que supone en general para esta sociedad. Un deporte también que lleva muchísimos años en Canarias, con lo cual pasa a ser uno de los veteranos. Y para hablar de ello tenemos dos invitados a mi izquierda, a José Miguel Álamo, que es maestro y aparte cinturón negro segundo dan de judo. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches, encantado. Y a mi derecha tenemos a Domingo Afonso, que es el presidente de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria. Buenas noches, Domingo. Buenas noches. Bien, te hace gracia porque antes de empezar, en una de mis primeras entradas me equivocaba y le decía de lucha y volví a repetirlo. Pero bueno, está bien que es de sabio rectificar y lo hemos hecho. Hablamos del judo en general, Josemi, pero el judo es más que un deporte, sobre todo porque lo ha demostrado a través de sus, yo no sé si 50 o más años aquí en Canarias, de implantación. Son muchas más cosas, ¿no? Abarca muchas más cosas que el deporte única y exclusivamente, ¿no? Sin duda alguna, dentro de lo que son, digamos, el espectro de los deportes de lucha, de las artes marciales, para que las personas que nos están viendo nos entiendan, karate, taekwondo, judo, por citar las tres con más arraigo e implantación en la sociedad, pues el judo es un deporte olímpico, por ejemplo, desde el año 64, en los Juegos Olímpicos de Tokio 64, con lo cual ha sido el primer deporte dentro de este grupo de las artes marciales olímpico, ¿no? Con una tradición, una antigua lucha tradicional japonesa, que se convirtió en deporte precisamente porque su fundador, Jigoro Kano, se preocupó mucho, que yo creo que es algo que eso se ha perdido. Jigoro Kano se preocupó mucho por la parte pedagógica del judo. El judo, las palabras significan camino de la flexibilidad, y Jigoro Kano, pues precisamente siendo el judo un arte tradicional japonés, pues él se preocupó muchísimo de expandirlo por todo el mundo. Por eso el judo llegó a ser olímpico. Él fue, digamos, un auténtico embajador, un auténtico ministro de Asuntos Exteriores de Japón, y exportó el judo por toda Europa, por todo el mundo, incluso Estados Unidos, y de ahí el arraigo que tiene hoy el judo en el mundo. Y efectivamente es un deporte de lucha, pero que sin duda alguna permite que desde el punto de vista educativo con nuestros niños se les pueda, más allá de todas estas cuestiones de la filosofía del respeto, etcétera, pues yo creo que tiene desde el punto de vista de cualidades físicas y cualidades motoras o cualidades motrices para los niños y las niñas, para nuestros hijos, unos contenidos muy importantes que, si se saben explotar, si se saben contextualizar bien, pues aporta muchísimo más que muchos otros deportes, ¿no? Todo depende también, insisto, de la edad, de qué contenido estamos enseñando según la edad,
pero me parece que efectivamente estamos hablando de uno, a mí lógicamente yo desde los 12 años empecé a practicar judo, porque yo empecé, era de balonmano, con Leoncio Castellanos en su momento, en las canchas del Liceo Ojeda, y luego pues por un amigo casualmente del barrio empecé en el club de la policía local con Ramón Domínguez, y fueron muchísimos años, fueron compitiendo en judo pues desde los 12 años hasta los 20 y pico largos, porque también seguía ahí en el judo universitario cuando estábamos estudiando, por lo tanto me hice entrenador, me gané mi dinerito dando clases en las actividades extraescolares de los colegios, por distintos colegios de la ciudad, especialmente en el colegio que yo había estudiado, el Ramírez Betancourt, en el barrio de Cruz de Piedra y en Miguel Bajo. Por lo tanto, para mí el judo ha significado muchísimo, muchísimo. Fui vicepresidente de la Federación de Judo también, soy profesor, o he dado clases en muchos de los cursos actuales para entrenadores, para técnicos deportivos, y en definitiva, pues aquí, sin duda alguna, el judo supuso con Amado Ramos y don Jesús Telo, pues uno de los deportes más importantes a nivel deportivo, ¿no? Con muchos triunfos, y ahora estamos hablando a nivel mundial y a nivel nacional, pues uno de los deportes que más licencias federativas tiene. Por lo tanto, tiene un arraigo, es mucho más que un deporte y significa desde el punto de vista educativo, pues si se sabe aprovechar, puede aportar muchísimo. Domingo, ¿qué ha perdido el judo actual del judo de antes? Tú que llevas, pues no sé, vas para 20 años. Sí, yo voy camino de vas ello. camino de ello, Ya voy como presidente, pero también tú has vivido, y a lo mejor de fuera viviste el judo que se hacía en los años 60 y 70. ¿Qué ha cambiado con este judo actual? Hombre, la vida va cambiando, ¿no? Y en ello también va el judo, ¿no? Pero se intenta de que vuelva otra vez a los orígenes de la época de los Coruñas. Intentamos que vuelva otra vez a la época de tener varios campeones aquí en Gran Canaria. Sí, ahora me acuerdo de Santiago Ojeda, ¿no? Que ha sido lo máximo, ¿no? Hombre, bueno, yo pienso que junto con Santiago Ojeda estaba... Juan Carlos Rodríguez fueron judocas también fue olímpicos. olímpico, sí. Santiago fue en Múnich 72 y Juan Carlos en Montreal 76. Entonces fueron los dos. Bueno, aparte de Bueno, los Coruñas, espérate, ¿no? y Aitami. Y Aitami, que nos puede mandar, Estábamos que ha sido olvidando lo- de Aitami. yo estaba por eso Aitami. me quedé Y dudando sobre ahora. todo porque Ramón Domínguez te iba a tirar a la Claro, oreja, claro, ¿no? claro. que Aitami Ruano, claro. Ajá. Pero digo que se está intentando llegar a aquellos niveles, a volver a esos Hombre, niveles de competitividad. la ilusión de uno, la mía por supuesto, es volver a esos principios, ¿no? Pero bueno, ya se irá viendo en lo sucesivo. Yo hago dentro de lo que puedo en la federación para que esos principios vuelvan otra vez a resurgir en el judo. ¿La falta a lo mejor de entrenadores cualificados o no? No. Aquí tenemos un nivel altísimo No, yo pienso que de tenemos maestros. pienso que tenemos buenos entrenadores aquí. Ujú. ¿Y qué nos falla? Hombre, lo que nos falla, pienso que la vida nos vaya mejor a todos. Ujú. ¿Entiendes? A ir mejor a los padres, a los entrenadores y a todos, pues pienso que es un conjunto de cosas que para que los niños puedan practicar más. Ujú. Tú que has sido, has competido en campeonatos de España, has estado por ahí dando el callo, ¿qué ves? ¿Qué ves tú con este judo actual? Al judo, a lo mejor que tú estuviste, es decir, que no hace tantos años. ¿Qué diferencia? Bueno, primero que hoy día requiere un sacrificio importante de dedicación de horas, ¿no? Y que los niños no están por la labor. Claro, vamos a ver, yo llegué a entrenar hasta 3 sesiones diarias. Por la mañana preparación física, al mediodía judo pie y por la tarde judo suelo. Entonces, eso hoy día, evidentemente, la sociedad no está en esos niveles porque tenemos muchas más distracciones, nuestros hijos tienen... De todas maneras, tampoco a nosotros, son épocas distintas, ¿vale? Nosotros, evidentemente, éramos otra generación. A mí, vamos, me encantó, hasta que, lógicamente, sí llegó un momento a los 20 y pico años donde ya los estudios
requieren una atención y el haber empezado pues muy pronto a competir y demás, pues eso también lleva un desgaste. Pero hoy día, por una parte es que nuestra juventud bueno, tiene otras distracciones, los niños están también más ocupados. Antes iba uno a judo y a la calle a jugar y a estudiar. Hoy día pues queremos que aprendan inglés, que jueguen al tenis, que hagan natación, que hagan judo y que encima saquen buenas notas, ¿no? Entonces, que es un error por mi parte, ¿no? Eso desde mi punto de vista es un error. Y después también el concepto ha cambiado, porque hoy el deporte ya no es solo competición, que era como nosotros prácticamente lo entendíamos. Lo que pasa es que lleva aparejado intrínsecamente pues tu condición física y te aportaba salud. Pero hoy día el concepto de salud es lo que predomina frente al deporte de competición. Eso sí ha cambiado en la sociedad. Entonces el deporte de competición hoy día, bueno, ha disminuido bastante. La gente ya no se saca una licencia federativa, a la gente le gusta mucho más las carreras populares, ir a correr, deportes al aire libre, el senderismo. Hoy eso es lo que subsiste, ¿no? o la prioridad. Y entonces los deportes que son o que se miran exclusivamente desde el punto de vista de competición, pues tienen ese problema, ¿no? Porque la sociedad ha cambiado. Tú escribiste un libro sobre el judo. El último, sí, el judo en la educación. Bueno, creo que fue el último. Bueno, de judo sí, el judo en la educación física escolar. Porque después saca otros, pero bueno, no tiene nada que ver con el judo, sino con el deporte en general. Pero el judo en la educación física escolar, de la editorial Van Seulen, que es una editorial, bueno, en la península, una editorial eminentemente deportiva, de libros deportivos, y se presentó en el año... No lo ves, estaba yo recordando, después sacamos otro, Fernando Amador, Eliseo Ojeda, Jorge Dopico y yo, que son dos compañeros de la Universidad de A Coruña, y Fernando Amador y yo, que somos de aquí, que en este caso el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Caja lo patrocinaron. Ese fue posterior y bueno, tratamos todos los aspectos físicos, técnicos y educativos. Yo mi parte siempre, más allá de la parte técnica, incido en cómo enseñar el judo a los niños para que efectivamente les pueda gustar más, sin hacer hincapié en la competición, porque insisto que lo fundamental hoy día es que lo que tenemos que conseguir es que a través del judo nuestros hijos les guste tanto que sigan practicando deporte el resto de su vida por una cuestión de salud. Ese es el reto que hoy día prioritario. Si además luego tiene cualidades para que sea un judoka de alta competición, fantástico, ¿no? Pero no debemos de perder nunca de vista, porque si no el deporte no sirve de nada si nos dedicamos a preparar gente para la competición nada más, a ser campeones, y luego, bueno, pues si no llegan a ser campeones, abandonen y no sigan practicando deporte, porque el objetivo del deporte es salud, el objetivo prioritario. Eso es lo que tenemos que proponernos hoy día, máxime con una sociedad que tiene tantos problemas de salud. La obesidad infantil es uno, pues los aspectos de integración, ¿no? Desde el punto de vista social, que son otros objetivos que hay que plantearse, pero fundamentalmente desde el punto de vista de la salud, simplemente la obesidad infantil es un problema gravísimo, y eso evidentemente se quita pues siendo menos sedentarios la población en general. Afortunadamente ya desde el punto de vista médico ya cada vez más recetan, en vez de medicina, recetan deporte. Váyase usted a caminar, póngase usted a correr, siempre debemos hacerlo haciéndonos un chequeo previo, ¿de acuerdo? Y no hacer locuras, ¿no? Yo ahora, claro, no tiene nada que ver, yo salgo a correr todos los días o hago clases de fit and cross, pero si me pongo a hacer judo ahora me rompo, o sea que... Pues, entonces todo lleva un proceso, ¿eh? Hay que tener cuidado, y estas son las cuestiones que... Y el judo, yo creo que... No el judo, estamos hablando hoy de judo, pero todos los deportes deben adaptarse a esas características de la sociedad de hoy día, que es que ya la gente no quiere competir, o competir no es el único objetivo o el único camino que tienen los deportes, sino está el deporte de salud, el deporte de recreación, el deporte escolar con objetivos estrictamente educativos, etcétera. Son distintas manifestaciones del deporte que hacen que se diversifique la práctica, y que las federaciones, en este caso Domingo, que es el presidente de la Federación de Judo, las federaciones tienen que preocuparse por eso. ¿Por qué? Pues la sociedad ha cambiado y si no van a perder afiliados, ¿no? Licencias federativas. Eso es lo que... Entonces los entrenadores hoy día
tienen que estar muy bien preparados desde este punto de vista. Ya la técnica y la táctica, eso no es suficiente, eso está muy bien, son los contenidos básicos para la competición y tal, pero hay que saber enseñar, hay que saber, sobre todo en la base, los entrenadores tienen que estar mucho más preparados desde el punto de vista pedagógico para saber qué contenido, para saber cómo planificar los contenidos, para saber cómo enseñar los contenidos, que saber mucha técnica y mucha táctica. Se ha cambiado un poco los cursos de formación para entrenadores que ha impartido la Federación Canaria. ¿Todo esto se ha contemplado? Sí, se ha contemplado, ¿no? Y una cosa quiero, ya aprovechando que tenemos hoy a José Miguel aquí, quiero aprovechar porque yo también, él sabe más de judo que yo, por supuesto, porque ha sido un practicante y yo no lo he sido, y sabe mucho más. Pero yo al ver los niños haciendo judo, quisiera que José Miguel, que sabe más que yo en esto, explicara un poco, por ejemplo, el que estar haciendo judo, pues es un juego también de la mente, o sea, que hace que la mente del niño la esté, ¿cómo te puedo decir yo?, agilizando más y empleándolo más en el deporte. Aparte en el deporte, haciendo el deporte de judo, inclusive estos niños superactivos, haciendo, por ejemplo, hay dos formas de hacer el judo, que son las katas y el randori, y haciendo randori, pues obliga al niño sin querer, haciendo deporte, que sea más tranquilo, que sea más respetuoso, pensar más en sus cualidades, todas estas cosas. Y yo quisiera que vamos a aprovecharlo, vamos a hacer nosotros un alto en el camino y ahora le preguntamos a Josemi, lo vamos a quemar hoy, le preguntamos acerca de lo que ha dicho el presidente de la Federación, Domingo Afonso. Hacemos el alto, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado al judo. Estamos hablando con José Miguel Álamo y con Domingo Afonso. Domingo, el presidente nos decía, bueno, pues que José Miguel, que efectivamente es un estudioso del judo, aparte de ser un practicante durante muchísimos años, aparte de ser profesor de la universidad, bueno, también ha sido político, eso no lo hemos mencionado aquí, pero aquí estamos hablando de la parte deportiva y sobre todo la parte docente. Bueno, decía Domingo que efectivamente el judo tiene también sus cosas buenas en cuanto al niño, en cuanto a darle una serie de valores que a lo mejor los puede tener con otros deportes, pero con el judo también los tiene, ¿no? Claro, vamos a ver, el deporte por sí mismo no educa. Eso es algo que si nos están viendo muchos padres o muchos entrenadores, es decir, porque mi hijo, que ahora, bueno, tengo que ir a recoger a mi hijo que está haciendo deporte precisamente,
El deporte por sí mismo no educa. El judo, el fútbol, la natación. Lo que educa es el contexto que generemos para ello. ¿Qué valores tiene que adquirir? Bueno, eso en la teoría todos lo sabemos, no hace falta que yo lo esté explicando aquí, pero oye, para mí el prioritario es el valor de la salud. Es decir, que ya hemos dicho los problemas que hay hoy día, por ejemplo la obesidad infantil, que es una auténtica pandemia, ¿no? El Eso sedentarismo. viene de la mala alimentación principalmente. Mala alimentación y el sedentarismo. sedentarismo. Somos una sociedad... El donde- estar en el el ordenador o la PlayStation todo el rato. y después en general que no nos movemos, porque vamos en coche a todos lados, tenemos ascensores, tenemos, es decir, no nos movemos, no quemamos calorías, que es lo que hay que hacer, o sea, ingerimos muchas calorías, pero quemamos poco y por lo tanto se coge peso, ¿no? Entonces sobrepeso y obesidad. Entonces el valor de la salud, ¿no? Tenemos que generar el hábito de práctica deportiva de forma habitual y para toda la vida, porque bueno, hay datos que la gente debe saber. Por ejemplo, a partir de los 12 años empezamos a perder muchas neuronas y a partir de los 30 años no nos generamos. Por lo tanto, a partir de los 30 años cada vez servimos menos para que no, y esto no es broma, que la gente se vaya concienciando de eso. perdemos 10.000 neuronas por día y entonces la capacidad de regeneración es, a medida que vas cumpliendo años y especialmente a partir de los 30 es casi nula, por lo tanto vamos perdiendo nuestras capacidades, empieza el envejecimiento, por lo tanto ¿qué hay que hacer? Estar físicamente bien, y todo esto está asociado a cuestiones importantísimas, más allá desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, la capacidad de rendimiento hoy día en el trabajo está asociada directamente a tu forma física, eso está, por eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Desde el mundo empresarial, ¿qué se ha hecho? Pues hoy día se propicia que nuestros empleados, bueno, ahí tenemos hasta carreras de empresas ya, es decir, se propicia que los trabajadores se cultiven físicamente por esa capacidad de rendimiento. Y a partir de ahí, pues evidentemente, valores del trabajo en equipo, de la solidaridad, del respeto a las normas, todos los valores que necesitamos en nuestra sociedad para tener personas que se integren perfectamente y que aporten a nuestra sociedad, que estamos necesitadas de la inclusión fundamentalmente. Entonces el judo, hoy día el deporte sin duda alguna es también una herramienta, siempre lo ha sido, ¿no? Pero hoy día se trabaja más con él desde el punto de vista de la inclusión para colectivos en riesgo de exclusión social, el colectivo de personas con discapacidad, en definitiva, como estoy diciendo, inclusión. Pues todas esas cosas, si se hacen bien, si se trabajan los contextos para que eso sea así, se pueden hacer muchos avances. Yo siempre he defendido, y por eso bueno, a mí la pedagogía, la psicología, que estudia toda la conducta humana y los factores de aprendizaje por lo menos me apasionan, y yo el deporte sin duda alguna siempre ha sido una magnífica herramienta, un medio educativo magnífico. ¿Por qué? Porque con el deporte, a diferencia de otras materias, de las matemáticas, de la historia, de las ciencias sociales, aunque hoy día también eso ha cambiado porque han mejorado mucho didácticamente, pero el deporte que te proporciona que tú esos valores los practicas. Y los valores no se explican, los valores se practican. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quieres que un niño sea solidario, ¿cómo lo enseñas a ser solidario? O sea, si tú quieres que adquiera el valor de la solidaridad, tienes que enseñarle a ser solidario. Y eso en el deporte se vive ayudando a un compañero, con muchas otras cosas también. Pero si tú, por ejemplo, quieres enseñarle a un niño el valor del respeto a las normas, el deporte lo propicia si lo trabajas bien. Pero sabemos que hoy día el deporte se ha convertido en un problema, porque lo que vemos son discusiones todos los fines de semana, precisamente por esa obsesión competitiva. En determinados deportes. Claro, el deporte hoy día tiene un grave problema, que es que está aportando contravalores en lugar de valores. Esas discusiones, esas peleas, esos malos gestos que vemos de forma, podríamos decir, vale, en unos deportes más que en otros, pero no quiero... vamos a no generalizar. No vamos a generalizar de que el deporte, precisamente, el deporte en edad escolar, se ha convertido en ese problema. Yo en la prensa se han publicado algunos artículos en ese sentido, porque creo que debemos generar cultura, de que efectivamente nos convenzamos de que el deporte por sí mismo no educa, sino lo que educa es cómo lo hagamos, y especialmente los mayores. Eso te iba a decir, ¿no? Especialmente habría que educar a los padres, ¿no? Claro, es que nos hemos creído,
que porque, por ejemplo, se empiece a practicar deporte más pronto, pues más posibilidades tienes de llegar a ser campeón. Y eso es un error enorme. Eso son... Claro, además sobre todo al niño le creas ese contravalor que hablaba, el niño, porque le vas a crear un estrés que no va a ser el normal. tema de la ¿no? competición, hemos orientado todo el deporte base a la competición. Y un niño no entiende el concepto de la competición hasta los 10, 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que si con este problema que hemos generado con la competición, que ya en fútbol, por ejemplo, empiezan a competir desde los 4 años. Y ahí yo me perdí, con mi hijo era pre-benjamín, benjamines, era, vamos, unas categorías, una cosa que me parece, vamos. Entonces, el niño ahí, ¿qué ocurre? Que el niño, si los niños van muy sanamente, ellos van a participar, pero somos los mayores los que hemos generado un problema, porque creemos o valoramos solamente todo eso porque ganen o pierdan, cuando eso no tiene ningún sentido en esas edades. Porque ya te digo, el concepto de competición ellos empiezan a entenderlo a partir de los 10 o 12 años. A partir de ahí, todo lo demás es estar generando expectativas falsas y estar haciendo valoraciones que no tienen ningún sentido. La iniciación deportiva son etapas, y en cada etapa se tienen que enseñar una serie de contenidos por una cuestión obvia de capacidades. En esas edades estamos Y además, creciendo. sobre todo puedes crear cosas negativas, ¿no? Claro, entonces, aquí está... Y después, tampoco... hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque todas estas cuestiones... Y al final, ¿qué ocurre? Que a partir de los 12 o 13 años, los niños abandonan la práctica deportiva. Aburridos. Claro, aburrido, absolutamente aburrido. Y lo peor es que abandonan la práctica deportiva para convertirse en sedentarios, con el problema que hablábamos antes de la obesidad infantil. Entonces, tenemos que reflexionar. Yo lo que estoy simplemente aportando es por una cuestión de, bueno, desde el año 94, ¿no? Que se estudie, porque del deporte no se sabe porque, o yo no sé del deporte porque practiqué judo y porque voy a correr todos los días. Las cosas se saben porque se estudian y se estudian las distintas ciencias que intervienen en el deporte. Entonces, todo esto yo creo que, y además yo quiero agradecer, ¿no? que hagas este tipo de programas para generar esa cultura, ¿no? Para que todos reflexionemos, por lo menos para hacer pensar a los padres, yo soy padre, para hacernos pensar a todos, para los dirigentes deportivos, para que todos los agentes que están alrededor del deporte, los propios medios de comunicación, pues no estemos generando tensiones innecesarias con el deporte, porque al final, si has hecho una adecuada etapa de formación, es a partir de los 16 años cuando ya se puede exigir si quieres ser un deportista de élite y un deportista de alta competición. Y si te has formado bien, con todas las etapas. El problema es que también muchas veces, al estar mal formado, cuando llegas a los 16 años, claro, dejas la competición. Porque es que todo va aparejado en función de tu desarrollo físico, de tu desarrollo biológico en general. Entonces, las cualidades físicas, por ejemplo, pues llevan un proceso. Entonces, tú tienes que ir añadiendo contenido en función del desarrollo de esas capacidades. De nada tiene, no tiene sentido, de la misma manera que no le enseñamos la raíz cuadrada a un niño de 8 años, porque tiene primero que aprender a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar, y luego vendrá el álgebra y las raíces cuadradas y demás. ¿Por qué en el deporte nos hemos empeñado en enseñar a los niños de 8, 9, 10 años los contenidos de los mayores? No tiene ningún sentido. Pues de la misma manera que en matemática no le enseñan la raíz cuadrada a un niño de 9 años, 10 años, pues en el deporte pasa igual. Hay contenidos que no tiene ningún sentido enseñarlos, porque no está ni mentalmente ni físicamente preparado para eso. Una Sí. cosa, no puede ser la competición un caramelo, por decirlo así de alguna forma, para que los niños se vayan inculcando en lo que es la sinceridad, el respeto, la cultura, en fin, todos esos valores con respecto a la competición. O sea, cuando llegas a competir, ya el profesor ya le tiene que ir enseñando todas esas cualidades a ese niño. Entonces ese niño superactivo, que a lo mejor la madre lo ve inquieto, que sin respeto y al tenerlo ya en judo, pues va perdiendo todo eso, porque el profesor, aparte de que va a entrar dentro de la competición, le va enseñando todos esos valores.
Yo, tal y como acabo de decir, no haría competiciones como las de los mayores hasta los 12 años, por lo menos. Entonces, Ya. todo eso, los contenidos se pueden enseñar perfectamente en las clases habituales Claro. de judo. Claro. No, yo lo digo como Sí, caramelo. pero siempre piensa que el niño está preparado para según qué cosas, para según qué contenido. Ya. Bueno, o sea, los niños no son adultos en miniatura, que es lo que hemos querido los mayores. Los mayores somos los que hemos creado este problema. O sea, los padres, los entrenadores, etc. Los mayores en general, porque nos hemos puesto... Primero hemos entendido que el deporte, la única valoración que tiene es ganar o perder. Campeón. ¿Sí? Ser el campeón. Y no, eso Porque es... aparte al niño le eso, crea- eso le el deporte crea- está muy bien, pero cuando estés preparado para eso. Que es a partir de los 16 años, cuando tú, si has tenido una iniciación deportiva acorde con las distintas etapas y demás, pues a partir de los 16 años es cuando a ti se te puede, y si has optado por ser un deportista de élite, es cuando se puede empezar a exigir rendimiento. Claro. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahí, si no, si hay datos que son demoledores. Hasta a partir de los 12 o 13 años desciende de forma notable el número de chicos de licencias federativas. De cualquier deporte, y Domingo lo sabrá, tiene en las categorías inferiores muchísimas licencias, y a partir de juveniles, como digo yo, para un equipo te la ve y la desea. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de eso? ¿Por qué no nos preguntamos qué ocurre ahí? Yo sé que los argumentos que utilizamos, no, es que se echan novias, Hombre, se sí, distrae, tal. Vale, evidentemente los niños de hoy día tienen mayores distracciones que los de la generación nuestra. Pero también podríamos pensar, igual es que no lo estamos haciendo muy bien en el deporte a la hora de enseñarlo. Podríamos hacer un poquito de autocrítica, porque yo también estoy seguro que cuando a alguien le gusta algo, lo hace. Y si buscamos que el deporte en esas edades, la edad de la adolescencia, guste más que estar todos los días en la PlayStation o estar todo el día, pues sentado de forma sedentaria en general, si buscamos que el deporte enganche como eso desde el punto de vista didáctico, pedagógico, no ganaríamos más. Yo creo que simplemente es una reflexión, ¿no?, que deberíamos hacernos. Lo que no podemos es optar porque simplemente abandonar y decir, no, es que lo dejan porque, bueno, es que no hay otro remedio. No, vamos a preocuparnos porque el deporte guste, vamos a enseñarlo mejor, vamos a buscar Lo que pasa es que yo me alternativas. imagino, Josemi, que a lo mejor el padre, que debe estar educado, debemos educar a los padres, en general todos, es que inculcarles que el niño tiene que practicar deporte por salud. Correcto. No por llegar No a ser por- una estrella, exactamente. ganar muchos millones y que Correcto. retire al padre Claro, del trabajo. correcto. Es decir, yo creo que ese es un concepto que no se está utilizando, y sobre todo porque hay determinados deportes que engloban a la gran mayoría de los niños. Porque Es decir, somos una sociedad excesivamente materialista, y entonces, claro, hablar de salud, no, es bueno que practique salud. ¿Qué estás diciendo tú? Mi hijo que practique deporte para ser un campeón. soy un campeón. Para que gane dinero, para que salga a los periódicos, para que salga a la televisión y tal. Eso es lícito, eso está bien, pero cuando sea el momento para eso. Claro. Cuando sea el momento para eso, cuando esté preparado. Claro. O sea que... Porque aparte al niño le creas, Entonces- un... Te digo, cuando tú generas expectativas falsas y aparece un fracaso tras otro, el abandono, la autoestima se baja. Entonces las posibilidades de seguir practicando deporte son prácticamente nulas. Y al final ni siquiera el padre consigue que sea campeón. Claro. O sea que al final peor el remedio que la enfermedad. Ahora estamos volviendo otra vez a la época de antes, porque ahora mismo hay una serie de competidores de más de 30 años. Sí, bueno, porque son los que que creo mantienen. que- Sí, ahora están los deportes, ahora hemos inventado el máster. El máster. Los máster, Lo- yo lo sé, que- yo conozco hay gente que está haciendo el judo máster en natación. Yo he hecho natación, he competido en natación, pero ¿sabes qué pasa? Al final es otro problema. ¿Por qué? Y vas a competir todos los fines de semana. Claro. Dices tú, pero no, es que nos hemos vuelto locos, que al final convertimos el deporte en una obligación. O sea, estás toda la semana pegado, trabajando, entrenando, y encima el fin de semana también Para ocupado. competir. Ya, no, te Vamos a lo hacer digo un porque alto, sí. hay judokas de más de 50 Sí. años compitiendo ahora. Si eso se De hace más para de mantener la 50. salud, fantástico. Fantástico. Tú sabes que el competir paulatinamente, no es ir a competir, sino irlo haciendo Bueno, es un paulatinamente. incentivo más dentro de la práctica del Para la deporte. salud es una cosa muy buena. Hacemos un alto en el camino, estamos hablando con José Miguel Álamo y con Domingo Afonso. Estamos hablando del judo y el judo en general, que estamos enterándonos de muchísimas cosas muy interesantes y sobre todo que los padres, en general, todos nosotros, nos debemos enterar un poquito más a la hora de que el niño practique deporte, sobre todo en por qué practica deporte, para qué tiene que practicar deporte, que yo creo que esa es la pregunta fundamental. Hacemos el alto, enseguida estamos con ustedes.
ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. El ahorrador de electricidad Estaminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminar, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. Llegamos a la parte final de este especial del enfoque dedicado al judo. Estamos hablando con José Miguel Álamo, que aparte de ser entrenador, maestro entrenador, cinturón negro, es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y estamos hablando también con Domingo Afonso, que es el presidente de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria. Estamos hablando de esa, yo decía en mi última intervención, decía que la gente, yo creo, José Miguel, que la pregunta es, ¿para qué quiero que el niño practique deporte? Claro. Para que tenga esa salud, deje de estar obeso, esté físicamente, o para que sea un campeón, que sea un competidor, que sea una estrella, que salga en el periódico, que gane mucho dinero y que al final hasta me retire a mí de trabajar. En teoría, evidentemente todos los padres que hacen que haga deporte porque así está alejado de malos vicios. ¿Qué ocurre? Que al final el deporte, como decíamos antes, lo hemos convertido en un problema porque tenemos el vicio de la competición, si se me permite la expresión. Y es que reducimos el deporte a entrenar durante la semana, para el fin de semana y a competir. Y entonces ponernos en las gradas todos a gritar, a ver quién grita más, y generamos un ambiente de tensión. Y después yo diría más, al final, fíjate, el deporte, si se ha convertido en un problema, que ha aparecido el tema del doping. Es decir, el deporte, que es un tema de salud, lo hemos convertido en un problema porque como queremos batir récord, queremos ser más competitivos, pues hay que doparse para estar por encima de mis posibilidades. Fíjate los problemas, las controversias, ¿no? Lo que yo he llamado en alguno de mis libros las controversias del deporte. Es decir, el deporte se supone que es salud, pues aparece el fenómeno del doping. El deporte son valores, pues aparecen los contravalores en general, porque el doping sería un contravalor frente al valor de la salud, ¿no? Frente al valor del respeto, pues cogemos y la tensión que se genera, no respetamos las normas, insultamos al árbitro, queremos hacer una trampita y hacemos un penalti y no lo reconocemos, y nos encima protestamos, etcétera. Entonces, todo eso, claro, si queremos que el deporte eduque, insisto, los valores no se hacen de boquilla, se practican. Y practicar el valor del respeto, el valor de la solidaridad, el valor de la salud, eso se hace con el deporte, pero tenemos que situarnos en eso, no solamente en la competición, en esa lo que yo denomino obsesión competitiva, ¿no? Que ya hemos explicado anteriormente, que desde el punto de vista de que los niños no entienden verdaderamente el concepto de competición hasta a partir de los 10 o 12 años, entre que adelantamos etapas de la iniciación porque también nos obsesionamos con que sea un campeón lo más pronto posible, porque creemos
creemos, una falsa creencia que no tiene científicamente, no tiene Ninguna base, ¿no? Ninguna base, ¿no? Por una razón fundamental, porque tus cualidades físicas y psíquicas tienen un desarrollo que va según acorde a tu edad, ¿no? Es decir, y ponía antes el ejemplo, o sea, que hacemos, en verdad que en matemática no le enseña una raíz cuadrada a un niño de 9 años, joder, porque primero tiene que aprender a sumar, restar, multiplicar, y pues porque en el deporte nos hemos empeñado. Es que a mí me gustaría que me explicaran eso. O sea, ¿qué base científica tiene? Ya no base científica. Aquí a veces lo que tenemos que, muchas veces, más allá de la ciencia y tal, es simplemente el sentido común, que utilicemos la razón. Entonces, ¿qué razonamiento educativo tiene que enseñemos a un niño técnicas y tácticas muy sofisticadas a los 8, a los 9? Es decir, contenidos para los cuales el niño todavía ni física ni psicológicamente está preparado. ¿Por qué en el deporte nos hemos empeñado en eso? Es que me gustaría... Yo creo que evidentemente es por esa obsesión competitiva, porque, no sé, alguien ha dicho, claro, a veces se ven excepciones, claro que hay excepciones, como en todos lados en la vida. Hay deportistas que empiezan pronto y llegan a ser campeones de forma temprana, pero esas son las excepciones, que es lo que no hemos entendido. Porque por otro lado, la gente debería conocer muchísimos datos de la inmensa mayoría o muchísimos deportistas olímpicos, con medallas olímpicas, no empezaron a practicar ese deporte. O sea, otra cosa también es otro tópico, ¿no? Que, sí, que de la superespecialización temprana, cuando no tiene nada que ver. Si todo lo contrario, todo lo contrario, el niño lo que tiene que hacer es, cuando es pequeño, practicar distintos deportes. ¿Por qué? Porque si practica distintos deportes va a saber mejor cuál es el que le gusta. Claro. Y lo que hacemos los padres es que no, a jugar fútbol, a jugar tenis, a la natación, es decir, imponemos. No, pero si hay que decir, a ver, ¿qué quieres practicar este año? Natación. El mío ha hecho tenis, pádel, natación, fútbol. El fútbol es lo que más le ha enganchado. ¿Pero por qué? Porque el contexto de los amigos. Lógicamente. El contexto de los amigos influye, ¿no? Niños de 8, 9, 10 años. Y el fútbol también lo tenemos en la tele. O sea, hay una influencia importante, ¿no? Pero bueno, eso hay que educarlos, hay que hacerles ver, hay que no preguntar. Si van a competir el sábado, ¿por qué nos empeñamos en la única pregunta que hacemos? Que es, ¿ganaron? ¿Por qué no les preguntamos? Oye, ¿te lo pasaste bien? Claro. ¿Por qué le damos esa prioridad al resultado? Si a los 9, a los 10, si eso, el resultado de esas edades no significa absolutamente nada. Y vuelvo a insistir, el dato demoledor es que a partir de los 12 o 13 años los niños dejan de practicar deporte. Entonces, preguntémonos, recapacitemos, y no por empezar más pronto se va a llegar más pronto a ser un campeón. Eso no tiene ninguna base científica ni pedagógica. Ni pedagógica. Domingo, hablabas de los adultos. El judo para los adultos, porque tampoco eso se ha planteado mucho, ¿no? No hay muchos adultos que entren por primera vez al judo. ¿No habría que hacerse algo por parte de alguien? Por lo pronto se está haciendo que estas personas que han dejado el judo por sí, otra... Pero yo hablo de gente que, bueno, que practiquen deporte y que vayan a hacer judo por primera vez en su vida. Yo pienso que se está empezando a hacer otra vez. Se está empezando ahora. Porque además yo creo que ellos sí van a tener el concepto bien claro de salud, no de competitividad ni de ser competitivo, ¿no? Yo me imagino que la persona que tiene 50 años o 40 años que va a practicar por primera vez judo... Y 50 y algo. Sí, pero que van a practicar por primera vez judo, van por cuestiones de salud, ¿no? Sí, más bien de sentirse bien. O porque se encuentra fuerte y cree que es un deporte que le gusta. Hay un componente ahí evidentemente de salud. Generalmente suelen ser también gente que practicó, personas que practicaron judo en algún momento. Y después hay un componente siempre importante que el deporte lo tiene, que es el relacional, el de relaciones, claro, el de socialización, claro, el de encontrarte con viejos amigos, el de simplemente desconectar. Si llevas todo el día trabajando, pues te vas al gimnasio por la tarde, al tatami, oye, y te desahoga, porque eso es lo que produce el deporte desde el punto de vista del concepto de salud, ¿no? Que es esa liberación de serotonina y dopamina, que son sustancias que tenemos, que es lo que nos... cuando todos hacemos deporte y nos quedamos... qué bien me he quedado, ¿no? Pues eso es lo que hay que buscar, que es ese bienestar físico y mental, y que el judo también, lógicamente, lo proporciona, ¿no? Lo proporciona. Además, se puede hacer una clase magnífica con un buen calentamiento, con ejercicio, etcétera. Después el randori, o sea, se puede... Es un deporte
muy atractivo, muy bonito. A mí fue un deporte que me enganchó, que mi madre, bueno, me lo prohibía porque cuando se suspendía, era como sabía que era lo que más me gustaba, ahí me chinchaba. Si se suspendía, no ibas a clase. Claro, vos, a la ayuda, entonces, a mí eso me dolía horrores pero bueno, entonces, tenía que estudiar. Está bien el sistema, ¿no? Una cosa que quiero decir también, cuando yo entré aquí de presidente, yo iba a los campeonatos de Gran Canaria o de Canarias y yo no comprendía la forma de haber un campeonato de Gran Canaria o de Canarias que se comportaran muchas personas de la forma que se comportaron. Y es una cosa que yo nunca me ha gustado. A mí me ha gustado que el judoka tenga respeto, humildad, en fin, y que no se sobresalga de esos parámetros. Entonces a mí me costó bastante de que por lo menos ahora vas a un campeonato de Gran Canaria, de Canarias, y verás que ya no es el típico aquel que decía malas palabras, ¿no? Sí, hablas del público, que estaba ahí de los padres. Esto ya, porque la competición genera ese ambiente de tensión. Se ha conseguido relajar ahora. Pero se ha conseguido, entre todos, no voy a decir que sea una labor mía, sino entre todos. Yo creo que también los medios de comunicación han hecho una labor importante. Sí. De esas imágenes, porque al final, oye, el que tenga un mínimo de sentido común, cuando vean el periódico, la televisión y tal, imágenes de agresiones y tal, yo creo que ahí todos nos vemos un poco reflejados y decimos, oye, pero ¿qué estamos haciendo, no? Sí, por lo menos que le sirva de punto de reflexión. Tenemos que rebajar y los medios de comunicación en eso tienen que hacer, y de hecho está sucediendo, ¿no? Que se está denunciando esas cosas, esas tipos de agresiones para que efectivamente educar en ese sentido, de que nos miremos todos, nos veamos reflejados y seamos capaces de decir, oye, pero estamos locos, ¿a dónde vamos con esto? Pues yo desde que empecé aquello, yo empecé a recoger todo lo que había, entonces digo, esto no es lo que yo he entrado aquí como presidente. Entonces he ido de alguna forma de que el judoka, oye, le pueda pues ayudar, levantar el ánimo con palabras y eso, pero sin ofender nunca a nadie. Se nos ha acabado el tiempo. Yo dejaría hablando Domingo, que hoy no ha hablado mucho, no lo hemos dejado hablar mucho. También estábamos escuchando a Josemi y yo creo que no hemos enterado es que hay que aprovecharlo. Bueno, Domingo me decía, hay que aprovechar lo que lo tenemos y bueno, como profesor de la universidad, precisamente en sus temas, sus libros que ha escrito sobre el deporte, el ser cinturón negro de judo, el ser maestro entrenador de judo, pues bueno, nos ha facilitado muchísimo el programa de hoy. Por eso a lo mejor a Domingo no le hemos preguntado tanto, pero bueno, yo creo que ha quedado un programa bastante informativo, que es lo que en el fondo nos interesa, y sobre todo, como decía Josemi, también ahora lo recalcaba Domingo, bueno, pues que sobre todo en el niño, que practique por salud, no que practique por otro tipo de cosas, que tenemos la culpa los padres y debemos ir cambiando esos conceptos, porque en el fondo lo que hace es que el niño se aburra antes de cuando debe aburrirse, y al final perdemos al deportista, pero perdemos la salud de ese deportista, que es lo peor, porque a lo mejor el que no sea un campeón, eso tiene poca importancia. José Miguel Álamos, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cinturón negro segundo dan de judo, maestro entrenador, gracias por estar aquí. Habrá más ocasiones, ya no solo a lo mejor de deporte, porque José tiene muchas cosas que hablar, pero bueno, hoy ha sido un placer escucharlo hablar de deporte, porque además es lo que a él le gusta, y como decía, la madre si suspendía no iba a judo, con lo cual tuvo que estudiar mucho para salir profesor de la universidad. Gracias por estar aquí. Un placer y gracias a ustedes. Domingo Afonso, presidente de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria, lo mismo. Hoy no te hemos dado mucha ocasión, pero tú por otro lado estabas interesado que Josemi hablara bastante sobre judo y sobre deporte. Josemi es en esta materia una persona bastante interesante y había que aprovecharlo. Pues eso es lo que hemos, yo agradecido que él esté con nosotros aquí. Pues, agradecido ya a ustedes. Ahí quedan los agradecimientos mutuos, y por parte nuestra, como no, también el agradecimiento que estén ahí ustedes, pues a través de 13 años sigan siendo fieles al programa del Enfoque. Yo creo que ya también es todo un mérito. Gracias por estar ahí, les espero la semana que viene. Hasta siempre.